Cuando hablamos de una fórmula química, estamos hablando que eso lleva un efecto de reacción, en la cual cuando ese gránulo se solubiliza, todos los nutrientes de ese gránulo automáticamente entran a la solución del suelo, ¿verdad? Y quedan disponibles para la planta. Lo que no entra a la solución del suelo no se puede absorber, ¿verdad? Por la planta. Y cuando usted tiene algo que hace que todos los nutrientes al mismo tiempo entren a la solución del suelo y queden disponibles para la planta, hace que la planta tenga una mayor eficiencia de absorción de todos los nutrientes y por lo tanto una nutrición más balanceada. Hoy el mundo enfrenta escasez silenciosa en el café, menos rendimientos en los cultivos, suelos agotados y un aumento en los costos de fertilizantes que está poniendo a prueba a todos los productores. Pero ¿sabías que más del 40% de los cafetales podrían duplicar su producción solo con un manejo nutricional correcto? En este episodio de Voces del Campo conversaremos con Marconi Álvarez, experto en nutrición vegetal, sobre cómo la fertilización, los micronutrientes y el momento exacto de la aplicación pueden marcar una diferencia entre una cosecha promedio y una cosecha exitosa. Prepárate, porque hoy vamos a entender cómo el café del futuro no solo se cultiva, también se nutre con ciencia. Recuerda suscribirte y si nos estás escuchando en Spotify, no olvides en calificar positivamente este agropodcast. Hola Marconi, bienvenido a Voces del Campo. Hola Luis José, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar el día de hoy con vos y tu audiencia. Pues esperando aportar a cada uno algo interesante, ¿verdad? De lo que podamos contar con respecto al mundo de café. Sí, bueno, el mundo del café yo creo que es uno de los commodities que se mueve bastante en la región. Tal vez no tanto en Ecuador, pero Colombia, toda Centroamérica, no digamos Brasil, es uno de los cultivos que da empleo y trabajo a muchas personas. Pero antes de iniciar la grabación estábamos hablando del tema del cambio climático, cómo está afectando bastante. ¿Cómo tú ves este tema climático que está impactando ahorita en especial al café? Sí, bueno, el cambio climático creo que es una realidad para todo lo que es la agricultura en general. Definitivamente vemos ahora plagas en café, broca, en alturas que antes no se veían, inclusive roya en alturas que antes no era una enfermedad importante. Eso pues al final lleva a una problemática en la cual pues bueno, los cultivos también se van estresando más. Eso da pérdida de potencial productivo y muchas veces el productor pues va buscando, digamos que zonas más altas para ir haciendo nuevo cultivo, lo cual va en contra de la parte ambiental, porque muchas veces pues se tiene que derribar bosque para ir hacia esas Claro. alturas, ¿verdad? Y esto al final es una bola de nieve porque ese cambio de uso de suelo pues al final impacta más sobre el cambio climático en sí. Claro, por ejemplo, si te vas a montañas a quitar la vegetación nativa allá, en épocas de lluvia va a haber un problema, hay deslave o simplemente la cantidad de agua puede golpear más. Y eso es, bueno, nos estamos desviando un poco porque en realidad el tema es nutricional, pero sí es importante recalcar estos problemas que tienen todos, ¿no? Eh, Así es. Entrando un poquito al tema nutricional, ahorita gran parte de los fertilizantes están en subes y bajas, como que ahorita más altas de dinero. ¿Qué significa una nutrición eficiente para un caficultor promedio? Bueno, Luis José, generalmente el productor asocia lo que es productividad en café con fertilización. Y bueno, el productor es sabio, o sea, el productor tiene esa pericia indígena, ¿verdad? Esa sabiduría del conocimiento del cultivo. Y es la realidad. Al final, digamos, cuando vemos los factores que intervienen en la productividad de café, el factor ambiental siempre es el que lleva el mayor peso. Después están los factores genéticos y posteriormente los factores de manejo. Y dentro de los factores de manejo, precisamente la nutrición es el que tiene uno de los mayores pesos dentro de lo que es productividad de café. Y bueno, cómo buscar de repente la eficiencia en la nutrición es algo muy importante y para eso pues determinar qué es eficiencia es muy importante y aquí yo creo que lo que hay que tomar en consideración es que nosotros queremos que ese nutriente
al final se convierta en productividad, ¿verdad? Claro. Entonces, desde esa perspectiva, lo que primero debemos de plantear es el fertilizante, ¿qué es lo que hace para la producción? ¿Verdad? Y lo que hay que tomar en cuenta aquí es que el fertilizante no te hace que la planta produzca por sí sola. Ok. El fertilizante lo que hace es sacar un potencial productivo que ya existe. Entonces, el potencial productivo debe estar. Y cuando hablamos de café, ¿qué es potencial productivo? Bueno, el café produce por nudos productivos. Entre más nudos productivos tengas en el campo, pues mayor potencial productivo vas a tener, ¿verdad? Entonces, se trata de tener la mayor cantidad de bandolas con nudos productivos, se trata de tener la mayor cantidad de nudos productivos con granos y la mayor cantidad de granos por nudo. Al final eso es lo que te define ese potencial productivo. Y la nutrición eficiente o una muy buena nutrición lo que lleva es que no perdas ese potencial productivo, sino que logres sacar toda esa productividad. Pero además de eso, que no tengas esos picos que muchas veces se dan en el café, que llamamos efecto bianual, sino que esos picos sean cada vez más pequeños, ¿verdad? Y entonces tengas una productividad más pareja a través del tiempo. O sea, se trata de sacar la productividad que ya tengo en la mata, pero además de eso, de crear el crecimiento para la próxima cosecha. Y eso es potencial productivo y ahí es donde la nutrición empuja ese potencial productivo. Pero mira, lo que dices es súper interesante. O sea, una eficiencia nutricional puede eliminar el efecto bianual en el café. Así es, así es. Y ha habido casos de que productores logran estandarizar sus producciones y no tener esos picos y bajos. O es complicado, o solo se usa para lotes pequeños. Vamos a ver, al final, digamos, en un cultivo perenne como es café, generalmente el efecto bianual siempre se va a mantener, ¿verdad? Lo que no se vale, Luis José, es que yo tenga una productividad muy grande un año y el otro año no tenga nada, Claro. ¿verdad? Eso es lo que no se vale, esos efectos, esos picos tan diferentes, ¿verdad? Uno muy alto y uno muy bajo es lo que no se vale. Y es ahí donde uno puede armonizar de manera que tenga esos sub y bajas, pero que sean pequeños, ¿verdad? De manera que entonces puedas tener una productividad más, como diríamos, un poquito más estable en el tiempo que te permita jugar con los gastos, con cómo tenés que invertir, ¿verdad? Porque sabes más o menos cuánto es lo que vas a recibir, ¿verdad? Y Claro. eso yo creo que es la parte o la base que lleva a la rentabilidad dentro de un cultivo como café. A nivel financiero te sale mucho más fácil estimar tus inversiones, sabiendo que vas a tener un flujo, no digamos continuo, pero sí más realista a lo que va pasando el año pasado. Antes de entrar específicamente en hablar las deficiencias de nutrientes que tú puedes ver en el café, muchos productores meten el mejor fertilizante del mundo, pero no lo aplican bien. Hay errores comunes que limitan la productividad del café. Y esto pasa en Centroamérica, como pasa en Ecuador, en Colombia, Perú, Brasil. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves y que podríamos evitar al aprenderlo mejor? Antes de continuar, quisiera recordarles que la misión de Bayer es brindar soluciones sostenibles para que el conjunto de productores de banano podamos entregar frutos de calidad, los cuales representan un compromiso con un mañana más abundante y saludable. Bayer, tu pasión, cosecha futuros y nuestras soluciones queremos seguir siendo tus aliados. Anfino, Verango, Tibian, Melistro y Movento. Cuando se habla de nutrición y de fertilización, aquí yo siempre hago una diferencia, Luis José. No es lo mismo fertilizar que nutrir. Son dos Ok, cosas totalmente diferentes. Fertilizar se refiere a tomar un fertilizante, que la definición de un fertilizante, pues lo que indica es que es una sustancia que contiene nutrientes, pero no me habla nada de cuáles son las necesidades del cultivo en momentos específicos, según la etapa fenológica, no habla de eso. Entonces, yo puedo comprar un fertilizante y aplicarlo
pero no necesariamente me está diciendo que yo estoy poniendo lo que el cultivo está requiriendo según análisis de suelo, según análisis foliar o según etapa fenológica del cultivo. Cuando hablamos de la nutrición, nosotros debemos contemplar todo eso, debemos contemplar el análisis de suelo, debemos contemplar la condición nutricional del cultivo, el análisis foliar, debemos contemplar cuál es la productividad esperada, o sea, la extracción que va a tener ese cultivo de nutrientes, y debemos contemplar las etapas fenológicas, porque eso me va indicando cuáles son los picos de absorción de nutrientes y de cuáles nutrientes. Entonces, eso es nutrir, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿cómo yo logro poder tener una nutrición eficiente o una muy buena nutrición contemplando todo eso? Bueno, la International Fertilizer Association, la IFA, nos da una pauta con los conceptos de 4R, ¿verdad? R de right en inglés, que el español sería correcto, podríamos decirlo en español las 4C, que se refiere a que en realidad para yo tener una nutrición eficiente en el cultivo de café, en este caso que es el que estamos conversando, pues debo contemplar, escoger la fuente correcta de fertilizante, aplicar la dosis correcta de fertilizante, aplicar en el momento correcto y aplicar de la forma correcta. Y en esas 4 cosas es donde muchas veces la eficiencia del fertilizante se pierde. Muchas veces se pierden las 4. Hay productores que no aplican bien esas 4C, ¿verdad? Y esos son detalles dentro del cultivo. Vamos a ver, cuando yo me refiero a la fuente correcta, pues es lo que estábamos hablando anteriormente. Yo debo contemplar en qué es bueno mi suelo y en qué mi suelo no es tan bueno o carece. Y en base en eso escoger cuál es el fertilizante más adecuado para mi cultivo. Debo contemplar cuál es el estado nutricional de mi cultivo. Y cuando me refiero al estado nutricional de mi cultivo, se refiere a que el análisis de suelo debe ser complemento del análisis foliar. ¿Por qué? Porque de repente en mi suelo me dice que es bueno en algo, pero eso no se ve reflejado en el cultivo. Entonces pueden existir algunos aspectos de bloqueos que hacen que de repente ese nutriente no esté llegando a donde debe ser, que es mi cultivo. Y por lo tanto yo debo tener los dos, porque los dos deben ser complementarios, ¿verdad? El análisis de suelo y el análisis foliar. Yo teniendo en cuenta eso, yo puedo escoger entonces cuál es el mejor fertilizante que para mi cultivo. Y posteriormente, sabiendo cuánto es lo que yo espero producir, pues entonces yo estimo cuánto es la dosis que debería aportar a mi cultivo. Y sabiendo o conociendo la fenología de mi cultivo, por ejemplo, sabiendo cuáles son los picos de absorción, entonces yo digo, en estos momentos este fertilizante yo lo debo de poner porque es el momento de mayor absorción del cultivo. Y por el otro lado debo aplicarlo bien, que es donde más falla muchas veces el productor, porque el productor muchas veces no está en el cultivo, sino que muchas veces es los peones o el mandador el que está en el cultivo y son los que se encargan de hacer las labores. Una labor tan sencilla como es fertilizar, tirar el fertilizante, ¿verdad? Si el fertilizante no se tira en la zona adecuada de absorción, donde está la mayoría de las raíces, pues ese fertilizante pierde eficiencia. Y eso, que pareciera ser algo muy obvio, es donde más veces se falla en el campo. Pero mira, Marconi, dijiste algo súper interesante, saber qué fertilizante poner en qué momento. Y aquí viene una pregunta, ¿cuáles son las fuentes más comunes que usan los caficultores? Me invento, ¿no? Ureas, muriatos o nitratos, sulfatos. Si nos podrías dar por lo menos, obviamente supongo que también entra la disponibilidad que tenga en ese momento el agroinsumo o el agronegocio que distribuye, pero ¿cuáles son los más utilizados? Desde la perspectiva del nitrógeno, ¿verdad? Que lo podemos ver por nutriente, lo más común que se utiliza es urea. La urea es el fertilizante más utilizado en el mundo. Sí. Y generalmente su uso va por el hecho de que es una fuente que aporta una muy buena proporción de nitrógeno por unidad o kilo de fertilizante, ¿verdad? Sin embargo, eso no habla de la eficiencia. La urea no es un fertilizante que sea muy eficiente, depende de condiciones ambientales adecuadas para su eficiencia. Entonces,
La urea es un fertilizante que en términos generales requiere ponerse cuando hay buena humedad, porque si se pone cuando hay poca humedad, lo que va a tener es volatilización. Resulta que la urea, el fertilizante, este, tiene que ser atacado por enzimas que son producidas por microorganismos del suelo que se llaman ureasas, y cuando son atacadas la urea pues se descompone y libera el nitrógeno. El nitrógeno se libera en este caso como un gas, que es el gas amoníaco. Entonces, si no hay suficiente humedad, ese gas pues se volatiliza, ¿verdad? Es un gas. Pero si hay humedad, entonces se incorpora al suelo y pasa de ser amoníaco a ser amonio, que es una de las formas en que la planta puede tomar el nitrógeno. No es la preferida, pero es una de las formas en que la planta toma el nitrógeno. El otro asunto con la urea es que precisamente el nitrógeno, digamos que en este caso hay eficiencia, el nitrógeno se transforma en amonio en el suelo, pues el amonio, a pesar de que la planta de café lo puede tomar, no puede tomar mucho. Recordemos que el amonio, pues si se absorbe por las raíces, ese amonio necesita la planta invertir energía para poderlo transformar en nitrato, subirlo a las partes aéreas y volver después a transformarlo de nuevo, ¿verdad? Eso requiere energía. Entonces no es lo más eficiente. Entonces, naturalmente existe un proceso en el suelo que se llama nitrificación, que lo hacen también bacterias del suelo. Y ese proceso es pasar de amonio a nitrato. Y nitrato es la forma en que la planta absorbe mejor el nitrógeno. Y ese proceso, naturalmente, pues lleva a acidificación de los suelos, ¿verdad? Eso que se llama nitrificación, acidifica los suelos. Entonces, cada vez que yo fertilizo con urea, pues o cualquier fuente que sea amoniacal, pues lo que voy a hacer es acidificar los suelos, ¿verdad? Y cuando me refiero a cualquier fuente que sea amoniacal, pues también existen fuentes como el sulfato de amonio, como el fosfato diamónico, como el fosfato monoamónico, ¿verdad? Que ya son fuentes no solamente de nitrógeno, sino también de fósforo, las dos últimas. En el caso del sulfato de amonio, pues una fuente de azufre y una fuente de nitrógeno, pero acidifican en los suelos. El nitrato de amonio, por otro lado, es una fuente que es bastante eficiente. Su Pero más cara. popularidad, perdón. Pero más cara. Vamos a ver, si lo ves por unidad de nutriente, probablemente sí, ¿verdad? Con respecto a la urea. Pero es muy eficiente, ¿verdad? ¿En qué sentido es eficiente? Bueno, no importa si las condiciones son de poca humedad, usted puede aplicar nitrato de amonio y no lo vas a perder por volatilización. Si las condiciones son muy húmedas, sí es cierto que puede haber un poquito de lixiviación, principalmente de los nitratos, pero esa lixiviación no se compara y está comprobado en estudios que las pérdidas por lixiviación siempre son menores que las pérdidas por volatilización. O sea que la probabilidad de perder nitrógeno por urea aplicándole un momento inadecuado pueden ser mayores que lo que puedes perder en el nitrato de amonio por el nitrato que se pueda lixiviar. Si me doy a entender ahí. Y entonces, el nitrato de amonio también, al ser nitrato y amonio, los nitratos no acidifican los suelos, solo el amonio. Por lo tanto, es una fuente menos acidificante para los suelos. Y va entonces a favor de lo que es toda la parte de salud del suelo, ¿verdad? Principalmente la parte de microorganismos del suelo que es tan importante, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros acidificamos el suelo, hay estudios que demuestran que no se pierde la cantidad de microorganismos del suelo. Lo que se pierde es la diversidad de microorganismos del suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando acidificas el suelo, lo que estás haciendo es que hay poblaciones que pueden sobrevivir en suelos ácidos y otras no. que no pueden, ¿verdad? Entonces, tipo bacterias, actinomicetes y todo eso que son tan importantes en suelos ácidos no prosperan. Hongos es lo que más prospera en suelos ácidos, ¿verdad? Entonces, bueno, no sería tan bueno tampoco, ¿verdad? Pero mira, bueno, aquí tocaste las dos puntos importantes, urea y nitrato, ¿no? O urea, perdón.
¿Qué pasa con estas ureas protegidas? Estas que les ponen estos inhibidores. Ahí, ¿cómo sería la pelea contra el nitrato de amonio? ¿Sigue siendo el nitrato una opción más sostenible o ya se ponen en el mismo papel? Ese punto es muy interesante. Eh, lo que son los inhibidores de ureasa, ¿verdad? Que son estos inhibidores que lo que hacen es que precisamente en condiciones adversas la urea no sea atacada por esas enzimas ureasas y no se libere el gas para que se volatilice. Han demostrado ser eficientes hasta cierto punto. Hay estudios que demuestran que después de cierto tiempo, el efecto de la ureasa o el inhibidor de ureasa pasa y la volatilización comienza. Y generalmente ponen tiempos que andan alrededor de los 7 días, ¿verdad? Entonces yo pongo, o más bien, yo tiro el fertilizante, la urea que estoy poniendo va recubierta con el inhibidor de ureasa y tengo alrededor de 7 días de protección, que debe de llover en esos 7 días, porque si no, después de eso el proceso de volatilización comienza. Cuando yo pongo el inhibidor de ureasa, esa urea que era ese producto barato ya no es tan barato. Ya tiene un costo que es más elevado y se iguala mucho a lo que es el nitrato de amonio. Y el nitrato de amonio, desde el inicio yo lo puedo poner y no se me va a volatilizar. Entonces ahí, digamos que queda en disparejo, digamos, las fuerzas que tiene la urea con respecto al nitrato de amonio. Pero ahí poniendo el supuesto caso donde no incorporamos al suelo el fertilizante. Si lo Sí, incorporamos al suelo, ¿hay una variación o sigue siendo lo mismo? si se incorpora al suelo como tal, usted siempre va a tener mayor eficiencia de la urea. Okay. E igualmente, estudios en Argentina, en caña, demuestran que inclusive incorporada la urea hay volatilización, ¿verdad? Ya. Entonces, usted, pues lo que hace es, cuando incorpora la urea, evitar un poco la volatilización. Pero el proceso de la ureasa sigue siendo el mismo, te da la misma protección por 7 días y posteriormente comienza el proceso de liberación. O sea, las ureasas atacan a la urea y comienzan a liberar el nitrógeno. Si está bien tapado, pues se mantiene en el suelo. Si hay humedad, se mantiene en el suelo. Si está mal tapado y no hay humedad, se volatiliza igual. Pero, ¿sabes? Bueno, me parece práctico. Yo creo que retomamos bastante el nitrógeno. Ahora, vamos un poquito más como a la parte de campo. Veamos cómo se manifiestan las deficiencias. Porque, aunque uno pueda hacer un análisis de suelo o análisis foliares, no hay nada mejor que por lo menos saber cómo se comporta tu planta y tener una mejor noción. ¿Cómo tú dirías que se ve unas deficiencias de nitrógeno en campo? Bueno, generalmente la deficiencia de nitrógeno en café en campo lo que muestran es un amarillamiento, primeramente en las hojas de la parte bajera, pero que posteriormente va agarrando toda la planta, ¿verdad? Y se vuelve una deficiencia generalizada, un color pálido en la planta. Sin embargo, yo te digo que en el mundo de café, encontrar deficiencias de nitrógeno no es tan sencillo. O sea, no es uno de los nutrientes en el cual usted diga es fácil encontrar deficiencia a no ser que el cultivo esté abandonado. También puede ser porque el nitrógeno es como que decirte lo que siempre le aplican, ¿no? Entonces, Es más correcto, nutrido. es correcto. El productor, Luis José, sabe que si hay un nutriente al cual la planta de café responde es el nitrógeno. Ok. Y generalmente el nitrógeno siempre va dentro de cualquier aplicación de fertilizante que pone el producto. Pero a ver, ok, ya tenemos el dato de nitrógeno, vámonos a fósforo. Que fósforo, en teoría, me corrige si me equivoco, Marconi, es uno de los que te genera la mayor energía que puede tener la planta y no todo el mundo lo aplica. ¿Cómo podemos detectar deficiencias de fósforo en el café?
Mira, la deficiencia de fósforo generalmente la ves en hojas maduras que se ponen de un color que es rojizo, amarillo a rojizo, ¿verdad? Las deficiencias de fósforo, cuando pasan por hambre oculta, generalmente, o sea, vamos a ver, durante un ciclo de cultivo yo puedo tener deficiencias de fósforo durante todo el ciclo y no veo esas manchas amarillo rojizas que te estoy diciendo. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el nivel de fósforo, que sí es bajo dentro del cultivo, no es suficientemente bajo para mostrar esas deficiencias. Eso es lo que llamamos hambre oculta. Y eso hace que pase desapercibido. ¿Cuándo comenzamos a ver esas manchas amarillas rojizas? Bueno, cuando ya la planta entra dentro de un estrés, que también es un estrés hídrico, y es cuando ya entra el verano, después de la cosecha, ¿verdad? Generalmente entonces es más fácil encontrar, bueno, hablo en el lado de Centroamérica principalmente, ya encontramos, digamos, lo que son esas hojas después, ya entrado el verano, donde se ven de color rojo, amarillas, y esas son las deficiencias típicas de fósforo, pero no quiere decir que en ese momento específico hay una deficiencia de fósforo. Esa deficiencia de fósforo ha pasado casi que todo el ciclo de cultivo, como hambre oculta. No se muestra el síntoma tan evidentemente, pero ahí ha estado. Potasio, porque potasio es uno de los nutrientes que más absorbe la planta al momento digamos que a generar los frutos. ¿Cómo lo Sí, vemos ahí? Y también, que tuvimos que haberlo dicho en los anteriores dos, ventana óptima de aplicación, porque no es lo mismo tirar todo al inicio o todo al final, ¿no? y me devuelvo un poquito. Cuando hablamos del nitrógeno, yo el nitrógeno lo debo de aplicar en cada una de las etapas de desarrollo del fruto de café, ¿verdad? Una Ok. vez que el café entra a producción, recordemos que generalmente uno ve lo que es la fenología del café por la curva de crecimiento del grano, es la forma más fácil, ¿verdad? Al inicio yo tengo un crecimiento lento del grano, pero el nitrógeno es muy importante para ese pegue del grano, ¿verdad? Posteriormente, después de los 60 días y principalmente entre los 90 y 150 días, el grano de café tiene una absorción de agua y de nutrientes exponencial. Y ahí el nitrógeno es muy importante, ¿verdad? También ponerlo. Y hacia el final, cuando vemos el desarrollo del grano, ya el nitrógeno no es tan importante para el grano. Sin embargo, sí es importante para la planta, porque recordemos lo que yo te decía, o sea, yo necesito terminar de hacer nudos productivos para el otro año y entonces debo fraccionar otra porción del nitrógeno, de manera que yo, pues podríamos decir que en los primeros 150 días de desarrollo del grano después del pico de floración, yo debo de poner alrededor del 60-70% del nitrógeno y dejar un 30% para después de los 150 días, ¿verdad? Cuando hablamos del fósforo, el fósforo generalmente yo lo debo de poner en mayor cantidad o en mayor proporción hacia el inicio de el periodo productivo, o sea, cuando ya inicien después de la floración y ya inicien las lluvias, en esas primeras Ujú. fertilizaciones yo debo poner la mayor cantidad del fósforo. Cuando estamos hablando de la mayor cantidad del fósforo, pues debería poner ahí alrededor de un 60% del fósforo. Por la demanda Eh, de energía. y también porque recordemos que la planta está entrando de un periodo seco a un periodo húmedo, hay muerte de raíces y necesita volver a desarrollar raíces, ¿verdad? Ok. Entonces el fósforo ayuda a ese desarrollo de raíces y bien lo decís, la parte energética que viene posteriormente con el desarrollo del grano, pues también va a demandar bastante fósforo, ¿verdad? El potasio, ¿cómo lo vemos su deficiencia en campo? Bueno, generalmente el potasio, la deficiencia la vemos en hojas maduras, en las cuales lo que vamos viendo es amarillamiento, generalmente hacia lo que son los bordes, la punta principalmente, y esa punta posteriormente se va necrosando y va formando como una V, ¿verdad? O sea,
una uve necrosada con un halo clorótico y eso va avanzando. Eso es parte de lo que es la deficiencia de potasio. Si lo vemos similar a otro cultivo como en banano, ¿verdad? En la cual pues lo que vemos es el pico del oro, ¿verdad? Que se quema la punta de la hoja. Es muy parecido lo que va sucediendo en café. ¿Cuándo vemos una deficiencia de potasio en café? El suelo tendría que ser muy deficiente en potasio para ver una deficiencia de potasio. Tendríamos que tener una nutrición poco balanceada en la cual no contemplamos la aplicación de potasio, sabiendo que el cultivo de café es una fruta, demanda gran cantidad de potasio y generalmente eso se vería hacia después de los 120 días, a los 150 días de desarrollo del grano, que es cuando pues la planta ha tratado de demandar la cantidad suficiente de nutrientes y si no los ha conseguido, pues al final lo que hace es tomarlo de los propios tejidos para dirigirlo hacia los sumideros, en este caso los granos, ¿verdad? Bueno, ahí abarcamos por lo menos el famoso NPK, que es por lo menos de los nutrientes donde más ponen. Dos nutrientes que sí me gustaría tocar, digamos que aún de los macro, calcio y azufre. Pues nos podrías comentar primero calcio, cómo se ve una deficiencia y cuándo serían los lugares óptimos para aplicar. Sí, el calcio es un elemento sumamente importante en café, José. Realmente la cantidad de calcio demandada por el cultivo de café es mayor que la cantidad de fósforo. Nada más que el fósforo lo contemplamos como un elemento mayor, muy por su poca eficiencia que tiene en el suelo, de manera que tenemos que aplicar mucho para que absorba poquito. Pero desde la perspectiva de extracción, el calcio tiene mayor extracción, la planta de café, que con el calcio que con el fósforo. Y con eso voy a que el calcio es importantísimo en el momento en que se da la floración y el cuaje, ¿verdad? En esos momentos, si hay deficiencia de calcio, vamos a tener pérdida en productividad porque se da lo que llamamos la purga, que es la caída de granos, ¿verdad? Los granos no pegan bien. Claro. Entonces el calcio es importantísimo para ese pegue de los granos en la planta, en esas etapas iniciales. Posteriormente, el calcio es importantísimo en la parte después de los 60 a los 120 días, porque es cuando después de esa absorción o se da esa absorción grande de agua y de nutrientes, no solamente hay ensanchamiento de células, sino que deseamos que haya división de células, ¿verdad? División celular. Porque si solamente tenemos ensanchamiento de las células, pues lo que vamos a tener son granos que se ven grandes, pero pesan poco. Si yo tengo división celular, voy a tener alta densidad de granos, que eso es deseable en café desde la perspectiva de calidad. Y entonces, para todos esos procesos voy a ocupar el calcio, porque el calcio está dentro de las paredes celulares, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Y eso es solamente el grano. Ahora vayamos a la planta. Resulta que ¿dónde encontramos mayormente el calcio en el cultivo de café? Pues resulta que el calcio se encuentra principalmente en hojas y en raíz, ¿verdad? Entonces, el calcio es importantísimo para lo que es desarrollo foliar y es importantísimo para lo que es desarrollo radical también. Y por lo tanto, también de nuevo en las primeras etapas del ciclo, después del pico de floración, es importantísimo tener suficiente calcio, porque también ahí es donde se da un impulso grande dentro de lo que es el crecimiento de las bandolas y de los tallos principales de café, lo cual es importantísimo. ¿Cómo se ve una deficiencia de calcio? Bueno, principalmente el calcio se ve en los tejidos nuevos, hojas nuevas principalmente. Usted lo que va a encontrar es que los bordes de las hojas muestran una coloración amarilla, clorótica. La hoja tiende a acuchararse lo que les decía anteriormente, mucha purga de café, ¿verdad? De ese granito cabeza de alfiler que es tan importante cuidar, que es cuando más se da la purga. Y eso es deficiencias de calcio indudablemente. Tengo una pregunta, o sea, es que la vamos a hacer más adelante, pero ahorita te la voy diciendo para que la vayamos pensando, porque aún nos falta un par de nutrientes más. Es el momento de aplicación, si aplico mejor edáfico o foliar. La dejamos aún en stand-by para que la audiencia se nos quede toda la entrevista, pero antes de eso, azufre. Azufre también es uno de los nutrientes mucho más utilizados y ahorita digo azufre porque
Bueno, no sé qué tanto se muevan en Costa Rica o en el resto de Centroamérica, pero acá muchos productores utilizan sulfato de amonio como una fuente de aplico nitrógeno y aplico azufre. Ahí podemos hablar qué tan eficiente o qué tan buena es este tipo específico de fertilizante, pero azufre, ¿cómo es la deficiencia y cuándo debemos aplicarlo? Bueno, vea, la deficiencia de azufre generalmente se ve como un amarillo pálido, muy pálido, ¿verdad? En el cultivo de café, en las hojas. Eh, y el azufre es un elemento de suma importancia que muchas veces lo dejamos abandonado también. Eh, Recordemos que yo puedo tener mucho nitrógeno en el cultivo. La planta puede absorber nitrógeno, pero si no hay suficiente azufre, el nitrógeno y el azufre, ¿para qué lo ocupa la planta? Bueno, el nitrógeno es proteínas, principalmente aminoácidos. Los aminoácidos son esqueletos de carbono, ¿verdad? De hidrógeno y oxígeno. Ahí va metido el nitrógeno, eh, pero ese nitrógeno también necesita azufre para formar las proteínas. Entonces, si yo tengo mucho nitrógeno y no tengo poco azufre, la planta lo que hace es comenzar a acumular nitrógeno en las vacuolas, porque no tiene cómo asimilarlo, no tiene cómo producir aminoácidos. Entonces necesita el azufre para al final poder asimilar también el nitrógeno, y eso es algo muy importante. Y ahí podríamos entrar que también se ocupa el fósforo para la energía y todo el resto, ¿verdad? Porque al final todos son importantes, ¿verdad? Pero sí, el azufre es algo muy importante, la deficiencia se nota de esa forma y generalmente puede limitar mucho lo que es la productividad, ¿verdad? Principalmente porque lleva a una poca asimilación del nitrógeno. Y también ahí mismo recordar que la ley del mínimo, si un nutriente no está en su nivel óptimo, los demás no pueden expresarse en su máximo tope, ¿no? Eh, Así. yo creo que para cerrar macros, magnesio, yo creo que magnesio ya te dejo de molestar tanto con deficiencias. No, no, para nada, no es una molestia. Yo creo que es importantísimo estos temas abordarlos. El magnesio generalmente lo vemos en las hojas bajeras, eh, principalmente en lo que es el estrato medio o inferior del cultivo de café. Y generalmente entonces cuando hablo de las hojas bajeras, estoy hablando que del tercero o cuarto par de hojas para adentro de la bandola es donde se muestra, digamos que el magnesio. ¿Cómo se ve el magnesio? Bueno, muy fácil. Usted ve las venas que se ven verdes, pero la parte entre las venas se ve amarilla, que es lo que llamamos la zona intervenal, ¿verdad? Esa zona se ve amarilla. Es una de las deficiencias más comunes en el mundo de café, más comunes. El magnesio es uno de los nutrientes junto con el calcio. Yo te diría, si vos me preguntas cuáles son las deficiencias que más vemos en café, yo he recorrido café en todo Centroamérica, he ido a Ecuador a ver café, y en términos generales, lo que más se observa en el mundo de café es calcio, magnesio, boro y zinc, ¿verdad? Esos son los nutrientes que más vemos en café como deficiencias. Y bueno, el fósforo, cuando vemos los análisis foliares, nos damos cuenta que el fósforo siempre está bajito, o la mayoría de las veces está bajito, pero es lo que te digo, el fósforo generalmente pasa como hambre oculta. Muy pocas veces vemos la deficiencia de fósforo en el cultivo. Con eso le sumo otro. ¿Y qué es lo que tienen en común todos estos nutrientes? Bueno, cuando hablamos del potasio, calcio y magnesio, estamos hablando de las bases. Las bases son, valga la redundancia, la base de la nutrición de un cultivo, ¿verdad? Eh, Resulta que generalmente el productor, sabiendo que el cultivo de café pues, necesita potasio, pone bastante potasio. Y muchos de nuestros suelos en la producción de café pues son buenos en potasio, pero resulta que son malos en calcio y magnesio. Y mucho de eso le sumamos a que son suelos ácidos. Y esos suelos ácidos generalmente lo que hacen es baja disponibilidad de ese calcio y magnesio. O sea, el calcio y el magnesio que ya hay en el suelo, que muchas veces ya de por sí es bajo, tras de todo es poco disponible para el cultivo,
porque los suelos tienen pH bajos y alta acidez, ¿verdad? Y en suelos bajos y de alta acidez, pues la absorción de calcio y de magnesio es limitada. Entonces, ahí tenemos pues un gran problema, ¿verdad? Con eso que es el calcio y el magnesio, más que con el potasio. Y por el otro lado tenemos el fósforo, que igualmente en suelos ácidos es poco disponible. Lamentablemente los análisis de suelos a veces expresan un fósforo, por las metodologías que no son tan buenas, expresan un fósforo que realmente no está disponible para el cultivo. Y muchas veces los fósforos pues están en suelos ácidos en forma de fosfatos de hierro, fosfatos de aluminio, que son fósforos no disponibles para el cultivo, ¿verdad? Y bueno, entonces, por eso también yo decía, el análisis de suelo debe ir complementario con el análisis foliar, porque yo puedo ver un fósforo alto en el suelo, pero no necesariamente ese fósforo está en un nivel adecuado dentro de lo que es la parte foliar. El magnesio, entonces, para terminar con el magnesio, y me disculpen que me desviara un poquito, pero es importantísimo esta parte de las bases, ¿verdad? Es uno de esos nutrientes que siempre, sí o sí, debe ir en el programa de nutrición. Yo creo que cubrir, bueno, es que son tantos nutrientes y tenemos una hora de programa, entonces hay que agilizarlo un poco. Zinc y boro, yo creo que son los micronutrientes que más tú puedes ver efectos. Tú mismo antes nos dijiste que zinc y boro entran dentro de los nutrientes con más deficiencias que encuentras en análisis foliares de café. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos estas deficiencias y cuándo deberíamos aplicarlos? Muy bien. Empecemos por el zinc. El zinc es un nutriente que es muy fácil de apreciar en el campo porque generalmente las hojas nuevas comienzan a verse en forma lanceoladas. O sea, se ven que la hoja no desarrolla a lo ancho, sino que se ven A lo puntiagudas, largo. ¿verdad? Ajá, y se ve clorosis intervenal, o sea, se ven las venas, pero en medio de las venas se ve amarillo, ¿verdad? ¿Cuándo es importante aplicar zinc? Vea, el zinc es importantísimo para la parte de crecimiento del cultivo. Entonces, aplicar zinc desde la parte de prefloración hasta los 150 días de desarrollo del fruto es indispensable cuando yo tengo deficiencias de zinc, ¿verdad? Ok. Eh, este, Muchas veces es muy común ver cuando el productor poda el café, ¿verdad? Para renovar el cultivo. Eh, Cuando el suelo es muy deficiente de zinc, lo que encontramos es que los brotes eh, eh, resurgen y se ven todos esos hojitas en forma lanceolada, ¿verdad? De esta forma que explicamos, con que no desarrollan bien la lámina, se ven amarillas donde las venas es lo que resalta en verde y todas como puntiaguditas, ¿verdad? Eso es la típica deficiencia de zinc en un suelo que es deficiente de zinc, ¿verdad? Okay. Cuando aplico cal, es muy fácil que cuando el productor aplica cal, posteriormente vemos deficiencias de zinc. ¿Por qué? Porque levantamos el pH de repente en un pico, ¿verdad? Y eso causa que se bloquee el zinc. Entonces, la absorción de zinc no es eficiente. Ese bloqueo es momentáneo, es por un periodo corto, ¿verdad? Pero también es muy fácil de apreciarlo ahí. Bueno, El boro, perdón, Luis José. Para terminar ahí con el boro es de los nutrientes más importantes y va a la par del calcio. Calcio y boro tiene que ver con la célula. El calcio es pared celular y el boro pues también está en la membrana celular. El boro también tiene que ver con la división celular y por lo tanto es importantísimo desde la fase de floración, porque si hay deficiencias de boro, pues vamos a tener bajo cuaje porque no hay buen desarrollo de lo que es el tubo polínico, ¿verdad? okay. Entonces eso es algo muy importante siempre de tener en cuenta con el boro. El boro es importante también
cuando hablamos de división celular, pues generalmente nos concentramos siempre en las partes aéreas, pero también recordemos que la raíz crece y cuando hay deficiencias de boro, pues hay bajos desarrollos radicales o raíces más débiles, ¿verdad? Deficiencias de calcio, deficiencias de boro llevan a desastres dentro de lo que es el desarrollo radical. Hay fotografías, hay una fotografía que en bananos que se han tomado por microscopía electrónica, donde se ve que cuando hay deficiencias de boro, lo que tenemos es un mal desarrollo de lo que son el xilema. Cuando tenemos un bajo desarrollo del xilema, pues lo que va sucediendo es que hay menor capacidad de absorción de agua y menor capacidad de absorción de nutrientes por sí, ¿verdad? Entonces, importantísimo el boro. Y también recordar aquí, importante hacer hincapié que zinc y boro son en pequeñas cantidades, muy pequeñas a comparación de los anteriores nutrientes mencionados. Bueno, Marconi, ya que llevamos y repasamos todos los nutrientes, por lo menos los más movidos para el cultivo de café, ¿cómo tú prefieres aplicarlos? ¿Los prefieres aplicar por fuentes independientes? Me invento. Voy a poner sulfato de potasio más un nitrato de amonio para cubrir para cubrir 3 nutrientes. ¿O prefieres las mezclas físicas, que son más elaboradas y ya es más práctico para el productor? O también las mezclas químicas, que ya pasan por un proceso de extrusión química, donde ya cada esfera de fertilizante tiene un porcentaje específico de nutrientes. ¿Cómo tú prefieres aplicar el fertilizante? Antes de continuar, quisiera recordarles que la misión de Bayer es brindar soluciones sostenibles para que el conjunto de productores de banano podamos entregar frutos de calidad, los cuales representan un compromiso con un mañana más abundante y saludable. Bayer, tu pasión, cosecha futuros y nuestras soluciones queremos seguir siendo tus aliados. Anfino, Verango, Tibian, Melistro y Movento. Bueno, esa pregunta es muy interesante y lleva a su análisis. Yo debería aplicar un nutriente específico cuando yo necesito hacer una corrección específica. Okay. Pero cuando yo necesito llevar un programa nutricional balanceado, lo ideal es tener el NPK más los otros nutrientes en los cuales yo pueda aportar y sé que mi suelo es malo, ¿verdad? O no es tan alto en esos nutrientes. ¿Qué aplicar? ¿Mezclas físicas o mezclas químicas? ¿Qué es mejor? Vamos a ver. Una mezcla física puede ser tan buena como una fórmula química. Todo depende de las materias primas con las cuales se haya elaborado, ¿verdad? Se haya elaborado. Pero ¿en qué nunca le llega una mezcla física a una fórmula química? Bueno, principalmente tiene que ver con la distribución del nutriente en el campo. Tiene que ver con la solubilidad de las materias primas. ¿Y a qué me refiero con este tipo de cosas? Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos de un fertilizante fórmula completa, o sea, estamos hablando de NPK, y ojalá que lleve otras cosas, ¿verdad? Como les decía, en el caso de café, magnesio debe ir siempre. Y ojalá que tenga zinc y boro también, esa fórmula. Resulta que el zinc y el boro va en pequeñas proporciones dentro de la fórmula, igual que el fósforo e igualmente el magnesio, porque tampoco es que el magnesio se va en grandes proporciones. Vamos a ver, una fórmula típica lleva un 4 a 6 de fósforo. Una fórmula típica lleva de 2 a 5 de magnesio y 0.2, 0.3 de boro. Digamos que de 0.1 a 0.3 de boro y de 0.1 a 0.3 de zinc. Esos 0.3, 0.2, esos son pequeñas proporciones dentro de una fórmula. ¿A qué voy yo con esto? Que cuando yo tengo una mezcla física, resulta que la mezcla, su palabra lo dice, es una mezcla, y las mezclas son heterogéneas, ¿verdad?
Entonces, yo no puedo asegurar la distribución del nutriente en forma homogénea en el campo. Pero cuando yo estoy hablando de NPK, eso no es un problema, porque va en alta proporción. Bueno, NK, hablando de K como el potasio, ¿verdad? No de Ca, que es el calcio. Cuando hablo de esos nutrientes que van en bajas proporciones, pues ahí sí me afecta. Porque entonces, la cantidad de nutriente que va dentro del saco es muy poca. Por ejemplo, para boro, para nosotros hablar de un 0.2 de boro, hablando de una materia prima como ulexita, que se utiliza dentro de lo que son las mezclas, pues estaríamos hablando de 90 gramos de ulexita dentro de 45 kilos. Poquito. Entonces, ¿cuál es la distribución de ese nutriente en el campo? ¿Cuántas plantas van a recibir unos granitos de ulexita y otros no? Entonces, ese 0.2 tiene una muy mala distribución en el campo. Cuando hablamos de una fórmula química, tiene el mismo 0.2 tal vez, pero estamos asegurando que cada gránulo, no importa dónde caiga, va a aportar ese 0.2. Entonces, la distribución de ese nutriente en baja proporción va a ser parejo o mejor distribuido en el campo, ¿verdad? Okay. Lo otro es la solubilidad que te comentaba. Cuando hablamos de una mezcla física, son diferentes materias primas que se han combinado para formar esa mezcla. Y resulta que, por ejemplo, pensemos en el nitrógeno, que es a base a esa base de urea o a base de sulfato de amonio, ¿verdad? Que me mencionabas anteriormente. Pues resulta que la urea, yo creo que los productores casi todos han disuelto urea en agua. Usted pone la urea en agua y prácticamente cayendo la urea y ya el balde comienza a estar frío, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir que es rápidamente se solubiliza. El sulfato de amonio también, rápidamente se solubiliza. Una táctica que aprendí en el campo es que cuando ciertos productores no tienen hielo y quieren enfriar la cerveza, ponen urea en el balde. Muy bien. Obviamente muy bien. El pico pasa arriba, ¿no? Pero se enfría rápido. Muy bien, muy bien. Es un efecto práctico, sí, muy bien. Pero resulta que, Luis José, que cuando ponemos fósforo en agua, digamos el DAP, que es lo más común, ¿verdad? El 18460, lo pones en agua y para solubilizarlo tienes que darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para solubilizarlo. Bueno, es lo mismo que sucede en el campo. Usted aplica la fórmula física y lo primero que se solubiliza es la urea o el nitrógeno. Okay. Posteriormente a los días comienza a solubilizarse el fósforo y va a depender del clima e igualmente el potasio. Entonces la planta no absorbe los nutrientes en forma balanceada, sino que primero está disponible una cosa, posteriormente está disponible otra cosa y así va. Cuando hablamos de una fórmula química, estamos hablando que eso lleva un efecto de reacción en la cual cuando ese gránulo se solubiliza, todos los nutrientes de ese gránulo automáticamente entran a la solución del suelo, ¿verdad? Y quedan disponibles para la planta. Recordemos que al final, digamos, y aquí esto siempre es algo que yo en las, de cara a los productores cuando estoy en exposiciones les digo, a ver, dígame, ¿la planta de café toma o come? ¿Verdad? Entonces, claro, ¿verdad? El productor muy sabio me dice, toma. Y es así, lo que no entra a la solución del suelo no se puede absorber, ¿verdad? Por la planta. Y cuando usted tiene algo que hace que todos los nutrientes al mismo tiempo entren a la solución del suelo y queden disponibles para la planta, hace que la planta tenga una mayor eficiencia de absorción de todos los nutrientes y por lo tanto una nutrición más balanceada, ¿verdad? Eso es una ventaja con respecto a las mezclas físicas. A mí en particular, y esto es muy personal y es dentro de lo que yo he aprendido en el desarrollo de fertilizantes, yo trabajo con mezclas físicas, igual que con fórmulas químicas, y las fórmulas químicas, no importa el clima, no importa la condición, siempre tienen un buen desempeño, mientras que las mezclas físicas
pues son son muy muy dependientes de absortivos. otras cosas para su eficiencia. Pero sabes que a esta ecuación te pongo los fertilizantes solubles, el fertirriego, ¿cómo podría entrar en el tema de café? Y en ranqueo, ¿pelea mejor que una mezcla química o una mezcla física? Definitivamente, la experiencia nos dice que la mayor eficiencia es por medio de fertirrigación, Ok, ¿verdad? La fertirrigación está en otro nivel, es muy eficiente. Obviamente, igual, tiene que ser balanceada, ¿verdad? Tiene que ser con un buen plan nutricional, tiene que contemplar un buen uso del agua, tiene que contemplar un buen sistema de riego que homogenice esa distribución del agua, ¿verdad? Cuando vos tenés eso, tenés un panorama totalmente diferente para producir, un panorama totalmente más eficiente. te quería sacar una duda. En el caso de fertirriego, ¿los eventos los hacemos similares a las aplicaciones edáficas o mantenemos la fertilización constante en todo el ciclo? En el caso de fertirriego, lo ideal, si ya tenés el sistema para fertirrigar, es que mantengamos la fertirrigación constante a través del ciclo. Vamos a Ok. ver, la planta de café no come o no toma, como que es lo correcto, ¿verdad? No toma eh, cada 2 meses o cada 3 meses. La Ok. planta de café está tomando nutrientes todos los días. Cuando yo tengo fertirrigación y puedo hacer un plan de distribución del nutriente a través de todo el ciclo, pues yo lo que estoy asegurando es, primero, mayor eficiencia del nutriente, porque estoy poniendo la misma cantidad de fertilizante que haría en 3 aplicaciones, pero esta vez en dosis más pequeñas a través de todo un ciclo, ¿verdad? Pero, Y eso hace mayor eficiencia. y en el caso de fósforo, el fósforo que tú me dijiste que ideal es aplicar, no digamos de un solo golpe, pero el 60% de la aplicación, por lo menos en esa ventana de floración, digamos, eh, ¿cómo lo hago en fertirriego? Igual, porque al final, digamos, cuando yo fertirriego, no es que yo tengo una fórmula estándar que voy a utilizar durante todo el año. Yo lo que Ok, tengo son tanques en los cuales yo distribuyo o diluyo fertilizante de acuerdo a las necesidades en la etapa fenológica. ok, perfecto. Mira, ahora contestar la pregunta que hice al inicio. Todo lo que hablamos ahorita fue aplicaciones edáficas. ¿Cómo pongo aplicaciones foliares? ¿Valen la pena aplicar foliarmente en el cultivo de café? Sí vale la pena. Vamos a ver, pensemos en un nutriente como el calcio, que decíamos que es un nutriente tan importante. Pensemos en que de repente yo tengo limitaciones en absorción de ese nutriente a través del suelo. No está llegando el calcio. Efectos de pH, efectos de que no tengo una fuente de fertilizante, y eso es algo muy importante que podemos mencionar, ¿verdad? Porque digamos, al final las fuentes de calcio, las fuentes de calcio que puedan ser solubles, pues prácticamente es una, ¿verdad? La principal, que es el nitrato de calcio. Y el nitrato de calcio yo no lo puedo aplicar con lo que son mezclas físicas ya incorporado, y tampoco vienen dentro de lo que son las fórmulas químicas con el NPK, porque se me hace agua la fórmula, o sea, eh, es muy higroscópico, ¿verdad? Entonces, pensemos en un nutriente como el calcio. Una etapa específica, una ventana específica de alta demanda, decíamos como ese momento en el cual está el grano en cabeza de alfiler, yo tengo un suelo muy deficiente, pues puedo recurrir a lo que son aplicaciones de calcio para solventar el problema de alta demanda en esos momentos específicos. Ahí es donde los fertilizantes foliares tienen su ventana. Cuando hay un bloqueo o cuando hay una condición del suelo que me limita lo que es la absorción del nutriente, cuando yo tengo una condición de planta que me limita la absorción del nutriente y no del suelo, sino de la planta como tal, como es un Ujú. efecto de tengo problema de raíces, tengo un patógeno o un insecto que me está atacando las raíces, ¿verdad? Bueno, yo puedo recurrir mientras tanto comienza a atacar a ese patógeno por otras vías, a solventar los problemas de nutrición en forma foliar. Este, eh, y definitivamente, cuando hablamos de elementos menores, que las cantidades, bien lo decías,
que se requiere por el cultivo son muy pequeñas, perfectamente yo podría poner todo lo que la planta requiere en el ciclo de cultivo a nivel foliar. No así con los elementos secundarios o elementos mayores, donde la cantidad es tan alta que definitivamente ocupo vía suelo, que es la vía principal, pero que en momentos específicos de bloqueo o que algo sucedió en el suelo o la raíz, yo puedo recurrir a la parte aérea para no tener esos problemas de deficiencias, hambre oculta que me lleven a lo que es la pérdida del potencial productivo. Mira, yo creo que hemos abarcado gran parte de la parte nutricional. Obviamente hay ciertas preguntas que pueden formarse un podcast entero. Sí me gusta, ya que estamos llegando a la recta final, sí me gustaría que nos comentes el uso de estos famosos biofertilizantes o bioestimulantes, que de cierto modo sí llegan a formar parte en las nutriciones de muchos cultivos. ¿Tú cómo los ves en el café? Si has visto ya a fincas o productores que ya integran dentro de sus planes nutricionales, y cuáles son los que recomendarías. Vamos a ver, bioestimulantes es algo que está en auge. Definitivamente, si hay una industria que ha crecido es la industria de bioestimulantes a nivel mundial, no solamente hablando de café, a nivel mundial en todos los cultivos. Este cambio climático, esto que nos lleva a que las plantas cada vez entren dentro de un estrés, generalmente ese estrés va por dos vías. Tiene que ver con radiación, ¿verdad? Cada vez tenemos una mayor cantidad de radiación de alta energía, lo cual hace que haya un bloqueo dentro de lo que es la fotosíntesis en el cultivo. Hay mayor calentamiento también del suelo y por lo tanto la zona más sensible es la raíz y las raíces de café son superficiales realmente. Okay. Eso hace que la planta de café se estrese, ¿verdad? Cuando la planta de café se estresa, pues lo que va haciendo es teniendo menor capacidad de productividad, o sea, el potencial productivo se va reduciendo. Los bioestimulantes surgen y no es algo nuevo realmente. Los bioestimulantes, pues desde los 70 ya se venían trabajando. Lo que pasa es que con esto, que cada vez tenemos un efecto del cambio climático más severo, van agarrando ese auge que hablábamos al inicio. Lo que vienen es a ayudar a la planta, que cuando hay esos eventos de estrés, pues la planta los pueda sobresalir, ¿verdad? De ellos más fácilmente que una planta en la cual pues no tiene esa capacidad o esos productos que le ayuden a tener esa capacidad, que tiene que ver, digamos, un poquito con ayuda a la resiliencia del cultivo, si lo podemos ver de alguna forma, ¿verdad? Y por lo tanto, sí, en café, yo te diría que ya hay muchos productores que lo tienen incorporado dentro de lo que es su programa, el uso de bioestimulantes. Y cada vez va creciendo un poco más. En la parte de biofertilizantes se refiere principalmente a organismos que lo que hacen es ayudar a tener una mejor disponibilidad de los nutrientes. Bueno, es ampliamente conocido, digamos, el asocio de las leguminosas con Rhizobium, ¿verdad? Uh-huh. Podríamos hablar ahí de biofertilizantes, ¿verdad? Uh-huh. En el café, principalmente hay micorrizas, que son muy importantes, ¿verdad? Las micorrizas lo que ayudan es, muchas de ellas, a solubilizar algunos nutrientes, dentro de esos el fósforo. Entonces, todo lo que procure una mayor disponibilidad y eficiencia del nutriente siempre es importante y se debe o se podría contemplar. Pero si la pregunta que me haces es, yo puedo agarrar un fertilizante y ponerle un biofertilizante, lo que sea, o puedo contemplar un programa de nutrición donde sea fertilizante y biofertilizantes, uno revisa la literatura y generalmente lo que se ha visto es que, por ejemplo, lo que hablábamos de Rhizobium, si yo fertilizo mucho con nitrógeno una leguminosa, eso va en contra de lo que es el desarrollo de la bacteria Rhizobium,
porque entonces el cultivo como tal tiene el nitrógeno disponible y el Rhizobium entonces va en contra de esa simbiosis. Claro. El Es uno fósforo, o la otra. micorrizas. Sí, exactamente, micorrizas. Pues también se ha demostrado en algunos estudios que si yo pongo demasiado fósforo o una fertilización fosforada muy fuerte, eso va en contra de lo que es las micorrizas, ¿verdad? Porque entonces ellas no encuentran esa funcionalidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos debemos devolver hacia lo que es el balance nutricional y cómo utilizar los nutrientes en forma adecuada, eh, que tiene que ver con las 4 R's que decía yo al inicio. O sea, utilizar fuentes correctas, en dosis correctas, en los momentos correctos y aplicarlos en forma correcta. Todo tiene cabida. Inclusive la materia orgánica es algo muy importante dentro de lo que es la nutrición de café. Suelos orgánicos son suelos que les gusta el café. Y ahí lo que te diría yo es, debemos procurar tener una buena cantidad de materia orgánica, utilizar materia orgánica si no es del caso, y eso nos va a ayudar a tener mejor estructura del suelo, mejor retención de humedad, mejor desarrollo de raíces, mejor, ¿cómo se llama? Eh, Desarrollo de lo que es los microorganismos del suelo. Y todo eso, al final, ¿en qué ayuda? A mayor eficiencia en la toma de los nutrientes, en mayor eficiencia en el desarrollo de la raíz y por lo tanto mayor desarrollo del cultivo, mayor vigor del cultivo y cultivos que permanecen productivos a través del tiempo. Entonces, siempre debemos buscar los balances. No podemos pensar que con solo fertilización química o inorgánica nosotros vamos a poder producir. Debemos siempre contemplar la parte orgánica, son complementos, igual que hablábamos del análisis de suelo y foliar, bueno, en este caso también son complementos, ¿verdad? Y eso es algo muy importante siempre de tomar en consideración, Luis José. Bueno, Marconi, y teniendo en cuenta todo esto, ¿qué mensaje final le quisieras dar a los productores que nos están escuchando? El mensaje que yo siempre le doy a los productores es, el potencial productivo lo debemos construir desde la perspectiva de tener nudos productivos en el campo. Es ahí donde la planta de café produce. Y realmente eso es algo vital desde la perspectiva de rentabilidad. Luego, la parte de nutrición lo que hace es sacar ese potencial productivo. Y para ser eficientes, pues debemos contemplar siempre el utilizar la fuente correcta, la dosis correcta, en el momento correcto y aplicar bien ese fertilizante o de la forma correcta. Eso lleva a que el productor tenga que estar en los detalles en el campo. Eso es algo importantísimo. Estar en los detalles en el campo es lo que hace la diferencia al final. Y sabes que justo lo que acabas de decir, bueno, ahorita acabó un congreso de camarón acá en Ecuador y una de las charlas, bueno, que me pareció más interesantes que decían, muchas de las cosas que hay que hacerlas, o sea, que se deben hacer para producir bien, caso de camarón, pero se aplica para todo, es usar el sentido común. El sentido común a veces no es de buscar la última quinta pata al gallo, sino es cosas prácticas que tú te das cuenta, alimentar bien, ejercitarse bien, dormir bien, son cosas que son sentido común y te pueden alargar la vida de un cultivo, de un animal o inclusive de nosotros mismos. Marconi, ¿cómo la gente te pudiera contactar si me invento, quisiera algún tipo de seguir el debate con el tema nutricional de café contigo o se anima a, no sé, a contactar a ti o a la empresa que lideras en Costa Rica? Sí, de las dos formas, vamos a ver, me pueden contactar por mi correo electrónico malvarez@fertica.com. Eh, También nos pueden seguir en las páginas de Fertica, pueden buscar Fertica Costa Rica, y de esa forma me pueden dejarnos,
los mensajes, inquietudes o si necesitan de alguna forma ayuda y está en nuestras manos, pues con mucho gusto, ¿verdad? Y de igual forma, por medio de mi número de teléfono, que ya te lo digo, y discúlpame que me tengo que poner los anteojos porque no, acabo de cambiar el número y todavía no me lo sé bien. Si me regalan un segundo. Igual, Es el 506, que es el código de Costa Rica, 506 60 57 29 38. 506 60 57 29 38. Y nosotros encantados en poderles ayudar. Estamos para eso, en realidad nos dedicamos a la agricultura y por lo tanto a las necesidades del productor. Todo lo que acaba de comentar Marconi va a estar en la descripción. A veces es mucho más fácil es bajar ahí y darle un clip y te manda directo al hipervínculo. O también, ya que bajas ahí, dale suscríbete y ponle like para ayudarnos a mejorar el algoritmo. Bueno, ya con esto quisiera recordarles a la audiencia que se suscriban al canal, le den a seguir y que califiquen qué tanto les gusta nuestro podcast en Spotify, que aunque ya llevamos más de 15,000 reproducciones mensuales, tenemos menos de 100 votos y yo creo que podemos subir un poquito más ese número. Y recordarles que una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Nos vemos hasta el siguiente episodio, amigos del campo. Nos vemos, Marconi. Hasta luego.